Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Chacapín desde Beijing. Las bolsas plástico, al mismo tiempo que facilitan nuestra vida, también supone una carga pesada para el medio ambiente. Recientemente la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, junto con el Ministerio de Ambiente Ecológico, publicó un documento para fortalecer el tratamiento de la basura plástica. En realidad, en 2007, China ya había emitido algunas regulaciones sobre el plástico. ¿Por qué se han lanzado ahora estas nuevas regulaciones? ¿Qué nuevas medidas ofrecen y de qué manera su aplicación afectará a nuestra vida? Estos serán los temas que trataremos hoy. En el estudio nos acompaña Edgar Cueva, periodista de CGTN. Hola Edgar, es un placer invitarle. Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más. Gracias. Antes de entrar en materia, vamos a conocer más detalles sobre la publicación de este nuevo documento. China presentó recientemente un ambicioso plan para prohibir y reducir significativamente la producción y el uso de productos plásticos poco respetuosos con el medio ambiente en los próximos 5 años. China prohibirá o restringirá gradualmente la producción, la venta y el uso de ciertos plásticos, mientras promueve alternativas degradables y propicias para el reciclaje, según un documento publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Ambiente Ecológico. Para 2025, China espera controlar de forma efectiva la contaminación generada por plásticos, reducir sustancialmente la cantidad de residuos plásticos en los vertederos ciudades clave, establecer un sistema de gestión de plásticos completo y realizar progresos en el desarrollo de productos alternativos. En el plan de China para reducir el uso de plástico, se prohibirá a finales de 2020 la producción y venta de pajillas de plástico de espuma de un solo uso y de estrobajos de plástico, y se prevé reducir en un 30% el número de utensilios de plástico desechables que utiliza la industria de la alimentación en un periodo de 5 años. Entre tanto, para 2022, los productos de plástico desechables no deberán ser proporcionados activamente por los hoteles, mientras que las pajitas de bebidas ya no podrán usarse desde finales de 2020. Con respecto a los productos químicos de uso diario que contengan micropartículas plásticas, la producción se prohibirá en 2020 y las ventas terminarán en 2022. El documento también reitera la prohibición de producir y usar bolsas de plástico fino y plásticos agrícolas de polietileno, así como la prohibición de fabricar productos plásticos con residuos médicos y las importaciones de residuos plásticos. Además, se hace un llamado a las empresas en sectores como el comercio electrónico y la entrega de alimentos para que desarrollen nuevos modelos de negocio y trabajen con sus comerciantes para reducir los desechos. Bueno, en el vídeo hemos visto que en esta nueva regulación había unas restricciones muy amplias y completas. Entonces, en primer lugar, ¿nos podría contar un poco sobre su observación a esta nueva regulación? ¿Cuáles fueron las cosas más llamativas para usted? Y en comparación con la regulación del año 2007, ¿cuáles son las cosas más nuevas? Bueno, pues sí, como hemos visto, esta nueva regulación de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo lo que busca es obligar, forzar un poco a ciertos negocios, como restaurantes, hoteles, supermercados, a reducir significativamente el uso de este tipo de plásticos, bolsas de plástico no degradables, envases, vajillas, vasos, pajitas para beber, de forma que poco a poco, paulatinamente, vayan desapareciendo en todo el territorio nacional. Novedades que yo veo, pues por ejemplo, que se aplican unos plazos, unos periodos a lo largo de 5 años para ir consiguiendo estos objetivos. Se barajan 3 fechas, que son el año 2020, en el que estamos ahora, el año 2022 y el año 2025. A lo largo de este periodo de 5 años, se busca también que primero empiecen las grandes ciudades, en las ciudades que tienen mayor actividad comercial, una industria más desarrollada, poco a poco se vaya extendiendo a ciudades grandes de todo el país, para que al final acabe cubriendo todo el territorio. De esta forma, pues se comienza en el año 2020 a prohibir, por ejemplo, la producción de productos que contengan microplásticos. También la venta y el uso de bandejas de espuma de poliestirano, que son unas bandejas altamente contaminantes y que normalmente se usan una vez
y se desechan, ¿no? Claro. Y lo mismo con los hoteles, pues que no promuevan activamente el proporcionar a los clientes con plásticos y utensilios de plástico de usar y tirar. Entonces, a lo largo de estas fechas se van a ir cumpliendo estos objetivos y para el 2025 se espera que todo el país pues ya tenga una prohibición más amplia del uso de bolsas de plástico no degradables, que haya también un control más amplio del manejo de estos residuos y sobre todo que existan alternativas degradables, que se busca, esa es otra de las novedades, se busca que las empresas utilicen este periodo de tiempo para investigar, para sacar nuevas alternativas, para destinar fondos a la investigación de nuevos modelos de negocio que no dependan tanto de estos plásticos de un solo uso. Sí. En cuanto a las diferencias con la ley de 2007, yo observo que aquella ley incidía en un caso individual, en un caso concreto, que era prohibir las bolsas ultrafinas y empezar a cobrar las bolsas en los supermercados. La novedad con esta nueva regulación es que se observa el ciclo completo de estos residuos plásticos, desde la producción, la circulación, el uso, pero también el reciclaje y la eliminación. Esto es muy importante porque no se trata solamente de prohibir un artículo, sino que se trata de observar cuál es el ciclo completo de estos plásticos y hacer responsables tanto a las empresas como a los consumidores de cuál es todo ese recorrido que realizan estos desechos para que no acaben pues en un vertedero o en el medio ambiente, ¿no? Sí, claro. Entonces veo que es más amplia y que se extiende a lo largo de estos 5 años para dar tiempo a que haya ajustes y para que nos adaptemos a este nuevo cambio. Sí, entonces se nos ocurrió una idea. ¿Por qué en este momento el gobierno lanzó o emitió esta regulación para restringir el uso y la producción de los productos plásticos? Bueno, esto es muy interesante porque yo creo que es un momento clave para el planeta, no solamente para China, sino para todo el resto de países y para el medio ambiente del planeta. Nos acercamos a un punto de no retorno en que muchos organismos, las Naciones Unidas, a través de sus objetivos de desarrollo sostenible, ya advierten de que nos acercamos, como decimos, a este punto en el que si no tomamos medidas estamos encaminados a un fracaso total en cuanto a las políticas de medio ambiente. Por eso es un momento clave. El Foro Económico Mundial advierte que para el 2050, por ejemplo, va a haber más plásticos que peces en los océanos. Ya es una realidad que 1 millón de aves y 100.000 mamíferos marinos aproximadamente mueren cada año por la ingesta de plásticos en su medio natural. Y si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y la forma de producir de las empresas, para el 2050 tendremos 12 millones de toneladas métricas de residuos plásticos en vertederos, en el medio ambiente. Es decir, es imperante que tomemos cartas en el asunto y China se está sumando a la tendencia mundial que es regular en este aspecto. Esto va a tener impacto, si no hacemos algo al respecto, va a tener impacto en muchos ámbitos. Impacto en el medio ambiente, como hemos visto, pues ataca a la biodiversidad, contaminación de los océanos, impactos también para la salud de las personas, porque muchos plásticos, cuando se incineran, por ejemplo, en los vertederos, producen toxinas que se emiten al aire. Fíjate que normalmente estas regulaciones siempre se focalizan mucho en lo que se ve, que son las bolsas de plástico, los vasos, las botellas, pero los plásticos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida y en el medio ambiente. Por tanto, hay que incidir en todos los tipos de residuos. Y luego, evidentemente, tiene un impacto en la economía. Por ejemplo, el costo de limpieza, de eliminación de los residuos, economías dependientes del mar y de los océanos, como por ejemplo la pesca, el turismo, el transporte marítimo. Entonces todo esto es algo general para todo el mundo, ¿no? Pero China, en concreto, ha experimentado en los últimos años un auge en algunos sectores, como por ejemplo el comercio electrónico, la entrega de paquetes a todo el territorio nacional y la entrega a domicilio de comida también. Aquí es muy normal pedir comida a domicilio. Te llegan unos envases muy bonitos, con muchos colores, muy prácticos, porque mantienen la comida caliente, pero eso implica que haya muchos cubiertos desechables, muchos plásticos que a lo mejor tienen un uso muy limitado. Entonces, China en concreto se enfrenta a este problema. Se producen muchos desechos plásticos y es hora de que se fuerce de alguna forma a las empresas y se eduque a los consumidores para que entre todos tomemos responsabilidad y adaptemos un poquito nuestros modos de vida para reducir esa huella ecológica que tienen los plásticos. Sí, exacto. En estos últimos años había una llamada en la sociedad de
reducir el uso de los productos plásticos, bolsas de plástico en el sector de servicio de reparto rápido o de venta de comida a domicilio. Por ejemplo, recuerdo que en 2017 había una asociación caritativa que acusó a 3 plataformas grandes de China que ofrece servicios de venta de la comida a domicilio porque cree que estas empresas han violado el derecho de libre opción de los consumidores de si usa o no estas bolsas plásticas y como los palillos, los cubiertos, claro, que a veces son de un solo uso, ¿no? Sí, de un solo uso. Entonces, este asunto puede ser un hito para llamar la atención de toda la sociedad, de prestar atención en este sector. Entonces, para usted, los sectores como comercio electrónico, como reparto rápido, serán los más afectados durante la aplicación de esta política. Y además de estos sectores, ¿qué otros sectores también se verán afectados? Bueno, evidentemente todos los sectores que trabajen con el procesamiento de alimentos, ¿no? Tanto las fábricas de empaquetado, los supermercados, restaurantes, hoteles y, como hemos visto, las entregas de paquetes a domicilio, el reparto de comida a domicilio. Y también una muy importante es las empresas productoras de productos que contengan microplásticos, como hemos visto. En esta nueva regulación se va a prohibir primero la producción de estos productos y para el año 2022 se va a prohibir la venta de los productos que contengan microplásticos. Y los microplásticos están presentes en muchos productos que utilizamos a diario, como productos de limpieza, cosméticos, pasta de dientes, champús, geles, incluso el agua embotellada. Por tanto, es algo que va a abarcar a muchos tipos de empresa. Pero fijándonos en esta que decíamos del comercio electrónico, los paquetes que se envían cada año son millones, ¿no? El año pasado, en la fiesta del comercio electrónico del 11 de noviembre, se repartieron 2.300 millones de paquetes por toda China, con unos residuos, pues claro, imagínate, muy grandes. Y que el cartón sí se suele reciclar en un 95%, pero el plástico muchas veces acaba en los vertederos o incinerado. Por tanto, es ahí donde hay que incidir. Creo que esto también representa oportunidades para las empresas, para reinventarse. Se está ofreciendo un plazo de tiempo para que estas empresas desarrollen alternativas, como decimos, de productos degradables, de productos respetuosos con el medio ambiente. Y entonces yo creo que ahí se está dando también una oportunidad para que muchas empresas crezcan y se reinventen, como digo. Otras empresas, como las dedicadas al reciclaje o a la eliminación de residuos, también pueden tener un amplio espectro de desarrollo, porque van a poder avanzar más en la labor que, como hemos dicho, de eliminar por completo todos estos residuos. Entonces, yo creo que las empresas tienen que aprovechar esta oportunidad para buscar alternativas, para ofrecer mejores servicios. Que claro, estamos muy acostumbrados a esta vida cómoda de que el plástico nos soluciona la vida en muchos aspectos, pero es algo que, como vemos, no es sostenible a largo plazo. Y entonces yo creo que ahí tienen que surgir nuevas ideas. Por ejemplo, algunas empresas de paquetería de China ya dedican fondos a lo que ellos llaman fundaciones verdes para investigar en este aspecto. También han surgido alternativas como la etiqueta electrónica. En lugar de utilizar etiquetas plásticas o en papel, se utilizan etiquetas digitales. Y otro aspecto muy interesante es el empaquetado inteligente, algoritmos de empaquetado inteligente que hacen que, a través de un análisis del tamaño, del peso de ciertos productos, se haga un empaquetado lo más respetuoso con el medio ambiente posible y utilizando menos materiales. Entonces hay esperanza en que, bueno, estas empresas sepan buscar alternativas y para el año 2025 la huella de estos plásticos sea casi inexistente, ¿no? Al menos que se haya reducido bastante. Sí, claro, la tecnología también nos ayuda a mejorar la situación y muchos sectores como el sector hotelero, el sector de reparto rápido, está estrechamente relacionado con la vida cotidiana de la gente. Entonces, ¿cree usted que la aplicación de esta política también dejará influencias grandes en la vida cotidiana de la gente? ¿De qué manera? Sí, por supuesto que nos va a influir. Hemos visto que somos muy dependientes de los productos plásticos. Los productos plásticos han supuesto una revolución en nuestras vidas y una revolución en la industria. Ayudan a mantener frescos los alimentos, pesan poco, facilitan el transporte,
Pero ahora estamos en un momento en que tenemos que plantearnos ajustar nuestros hábitos y cambiar de acuerdo con estas nuevas políticas para proteger el medio ambiente. Por eso se establecen estos plazos relativamente largos para que tanto las empresas como los consumidores tengan tiempo de cambiar sus hábitos, de adaptarse y de que aparezcan alternativas más respetuosas, ¿no? Sí. A veces no tenemos más que ver a nuestro alrededor la cantidad de plástico que se utiliza, muchas veces innecesario. En los supermercados, por ejemplo, usamos un montón de bolsas de plástico para pesar las verduras y la fruta, y a veces usamos una bolsa para cada producto. Al final te encuentras con 10 bolsas que son innecesarias. Lo mismo cuando compramos algunos artículos como cafés o bebidas que vienen con un aparato para revolver, un utensilio para no quemarte la mano al agarrar el vaso. Todo eso a veces es un poco excesivo. Entonces yo voy a presentar algunas alternativas que yo he buscado en mi casa que ejemplifican un poco por dónde pueden ir las nuevas tendencias, ¿no? Pues por ejemplo una bolsa de tela, algo tan sencillo como una bolsa de tela que podamos reutilizar todo el tiempo y que nos evite consumir esas bolsas de plástico no degradables, ¿no? Sí, veo que ahora muchos jóvenes también compran este tipo de bolsa. Claro, es como una nueva moda. La puedes utilizar para tu día a día, pero también para ir a hacer las compras. Importante que sea de tela, porque hay muchas bolsas reutilizables que son de plástico, pero que al final tampoco se pueden reciclar. Entonces, el hecho de que sean reutilizables, por un lado bien, pero al final también van a acabar siendo desechadas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucha tendencia a utilizar este tipo de vasos o termos que puedes llevar a tu café de confianza o a tu tienda de confianza y pedir que te sirvan aquí tu bebida. Esto pesa muy poco, está hecho de aluminio, lo podemos reutilizar todo el tiempo y encima en muchos cafés te descuentan una parte del precio de tu bebida por traer tu propio envase, ¿no? Y luego hay otro artículo que a mí me ha llamado mucho la atención, que sería esta. Qué bueno. Este es otro de los artículos que se están empezando a prohibir, que es el uso de pajitas plásticas de un solo uso, pero esta también está hecha de aluminio, pesa muy poco, es muy barata y la podemos llevar con nosotros en el bolso y utilizarla si queremos beber con una pajita. Y también se vende este aparato para limpiarlo fácilmente. Exacto. Entonces todo este tipo de artículos, igual que los carritos con ruedas que podemos usar para ir a hacer la compra. En España, por ejemplo, muchas señoras, que son las que tradicionalmente hacen la compra, aunque ahora ya casi todo el mundo, llevan su carrito con ruedas, meten ahí sus productos sin bolsas de ningún tipo y al llegar a casa, pues lo colocas todo en la cocina, en tu lugar de almacenamiento y colaboras también con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora China lanzó esta nueva política, esta nueva regulación. Yo creo que por una parte te muestra que el país presta atención o pone énfasis en tomar medidas concretas para restringir la producción y el uso de productos de plástico. Pero por otra parte yo creo que también te muestra que antes todavía enfrentamos muchos retos o en su aplicación todavía hay problemas. Entonces, para usted actualmente, ¿cuáles son los retos que enfrentamos en el momento de restringir los productos plásticos? Bueno, pues como veíamos, uno de los principales retos es forzar a que todos los actores dentro de esta cadena de producción respeten esta regulación. En el 2007 se prohibieron las bolsas ultrafinas, se empezaron a cobrar las bolsas. Sin embargo, después de muchos años todavía se encuentran lugares donde se regalan las bolsas de plástico. Es decir, esta normativa tiene que aplicarse de una forma muy estricta y tiene que aplicarse de forma amplia y no dejar que unos la cumplan y otros no. Ahí tiene que haber un control bastante férreo y que haya una implementación estricta de esta normativa. Y luego el otro caso es que las empresas pues tengan tiempo para adaptarse y que esto se consiga de forma exitosa, que los consumidores modifiquen sus hábitos de consumo. Entonces esto todo van a ser retos, vamos a ver cómo a lo largo de estos 5 años se pueden conseguir. Pero bueno, hay muchos aspectos, como decimos, obligar a las empresas a tener un control sobre lo que producen y cómo se eliminan esos desechos, invertir en el etiquetado para que los consumidores puedan ver
de dónde vienen esos productos, cómo se pueden desechar y que seamos conscientes de lo que compramos y que haya también más medidas de sensibilización y de concienciación de la población para que todos trabajemos para cumplir este objetivo. Sí, sí, en esta regulación, además de ver las restricciones del uso de productos plásticos, también hemos visto que el país estipula que la importación de residuos plásticos quedarán completamente prohibidos. Sabemos que China era el mayor país importador de esos residuos. Entonces, esa prohibición sin duda va a influenciar o afectar a muchos países. Y no solo China, muchos países de sureste asiático también han lanzado políticas similares. Entonces, ¿cómo ve usted el lanzamiento de este tipo de políticas y de qué forma cree que esto va a afectar a los países exportadores de estos residuos y al mundo? Sí, esto es muy interesante porque efectivamente China ya empezó a prohibir la importación de basura de otros países con una ley del 2017 y esto provocó todo un terremoto a nivel internacional porque muchos países se vieron obligados a hacerse cargo de sus propios desechos, que hasta ese momento pues enviaban a países como China o a otros países del sudeste asiático, porque eran necesarios también para utilizarlos como materias primas para la industria. Sí. China ahora ya no necesita estos desechos y por eso esto supone un toque de atención para todos aquellos países exportadores de basura, para que ellos mismos se responsabilicen de ese tratamiento. Como decías, países como Malasia también están empezando a vetar ese tipo de importaciones. Entonces esto supone, por un lado, que esos países se responsabilicen, pero claro, tiene un riesgo, y es que un país prohíba la importación de esa basura puede permitir que esa basura se quede por ahí, acabe en vertederos, acabe en el mar. Tienen que hacerse cargo todos los países y cooperar para que esa basura, que no tiene nacionalidad al fin y al cabo, porque la basura va a acabar en el medio ambiente de todo el planeta, pues tenemos que cooperar para que ese tratamiento de esa basura sea eficiente. Entonces, es un toque de atención para los países desarrollados, tienen que cambiar sus políticas y, como no pueden exportar esa basura, tienen que hacerse cargo ellos mismos de cómo la reciclan, cómo la desechan. Y hay casos exitosos donde los países se están adaptando muy bien a este cambio. Por ejemplo, en Suiza o en Suecia hay plantas incineradoras que queman esa basura y producen energía para muchos hogares. La ciudad de Adelaida, en Australia, ya está gestionando el 80% de sus residuos. Es decir, hay esperanza. Digamos que esta normativa de China ha provocado que los países tomen cartas en el asunto y se hagan responsables de cómo tratan esos desechos. Sí, claro. La contaminación plástica es uno de los problemas que todo el mundo necesita enfrentar de forma conjunta y resolver urgentemente. Sabemos que ahora en muchos países yo creo que ya existen unas medidas concretas para reducir el uso de los productos de plástico. Para usted, ¿existen algunas medidas que nos pueden servir de referencia? Sí, ahora mismo hay ya 127 países que regulan la presencia de los plásticos y de las bolsas de plástico y hay casos muy interesantes. El primero se dio en 2002 en Bangladesh porque las bolsas de plástico atascaban el alcantarillado y eso provocó inundaciones, provocó algunas enfermedades. Entonces, desde ese momento ya se pone la atención en cómo regular y cómo reducir la presencia de estos plásticos. En 2002, Irlanda también comienza una campaña que se llamaba el Plus Tax, por el que se tasaba con un 20% extra las compras de aquellos que llevaban bolsas de plástico y eso produjo una reducción del 90% del uso de bolsas de plástico. Es decir, es un caso exitoso también del que podemos aprender. Las sanciones, las multas a los comercios que no cumplan con la normativa es una experiencia de la que podemos aprender. Y luego en muchísimos otros países, como decimos, hay regulaciones al respecto. En Europa, en la Unión Europea, aprobó el Parlamento Europeo el año pasado, 2019, una ley por la que se prohíben también 10 tipos de plástico que tienen mucha presencia en las playas, en el medio ambiente, y hay algunas tendencias que me parecen muy interesantes. Una es la de aumentar la responsabilidad de las empresas en el control y la gestión de esos residuos. Por ejemplo, las empresas de tabaco se les obliga a que limpien la presencia de colillas en el medio ambiente. Es decir, lo que ellos producen lo tienen que limpiar también, ¿no? Sí. Lo mismo con las empresas de aparejos de pesca. También el etiquetado, que tiene que marcar
el origen de esos plásticos, la presencia de los plásticos y cómo desecharlo. Y también el impacto ambiental. Como decíamos, una colilla tiene que poner, igual que nos advierte sobre los riesgos para la salud, tiene que advertir sobre el impacto ambiental. Claro. Y otra tendencia que me parece muy interesante es la de que los usuarios puedan denunciar el empaquetado excesivo. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y encontramos que una fruta, por ejemplo las fresas, están cada fresa empaquetada en un pequeño plástico, a la vez en una caja y a la vez con otro plástico, hay campañas en las que podemos hacer una foto, subirla a internet y denunciar, poner de alguna forma en compromiso a ese productor para decir, mira, este empaquetado no es ecológico, ¿no? Sí. En este momento quería avisar también a nuestros televidentes que realmente el plástico está en todos los lugares de nuestra vida, no solo las bolsas, los envases de plástico que lo usamos todos los días y prestamos atención. También hay otra parte que usted también acaba de mencionar, se llama microplásticos, que son las cosas que incluso causan daños a nuestra salud, porque según los científicos, este tipo de microplásticos existen en cientos de organismos marinos, desde los más pequeños como plancton hasta los más grandes como ballenas. Entonces, mediante el consumo de este tipo de pescados, de mariscos, estas cosas, el microplástico también existe en el cuerpo del ser humano. Y según un científico australiano, la cantidad de plástico consumida por una persona en una semana puede llegar a los 5 gramos, equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Entonces, para usted, ¿qué debemos hacer si queremos resolver radicalmente el problema de las contaminaciones causadas por los plásticos? Sí, como dices, es una noticia desafortunada, pero todos tenemos microplásticos en nuestro organismo. El microplástico ya ha entrado en la cadena alimentaria a través de los peces, de los mariscos y de todos esos productos que utilizamos, el agua embotellada, ciertos tipos de cosméticos, de productos de limpieza. Estos microplásticos son piezas muy pequeñas de polímero, inferiores a 5 milímetros, y claro, inevitablemente estamos ingiriendo esos microplásticos. Para evitarlo, pues lo primero es reducir el consumo de alimentos excesivamente empaquetados en plástico. No utilizar las bolsas oxodegradables que se rompen, aunque son degradables, pero se rompen en muy pequeños trozos que entran al final en contacto con los océanos y en contacto con los peces y acaban invadiendo todo. También la ropa. Es muy interesante que muchas de las fibras sintéticas como el poliéster, el nilón, contienen también estos microplásticos y al usarlas pues entran en contacto con nosotros y lo que es peor, al lavarlas entran en contacto con las fuentes de agua. Tenemos que rechazar todos aquellos productos, incluso electrodomésticos, que están excesivamente empaquetados y leer las etiquetas. Muchas etiquetas tienen la obligación, por eso estas normativas son importantes, tienen la obligación de escribir, a veces con un código, qué microplásticos contienen. Por ejemplo, si tiene polietileno, pues tenemos una PE. Si tiene polipropileno, tenemos una PP. Entonces, se pueden consultar en Internet estos códigos y a la hora de hacer la compra, ver si el producto que estamos comprando tiene microplásticos. Y como veíamos en la nueva regulación de China, se empiezan a prohibir la producción de productos que contengan microplásticos y finalmente se prohibirá la venta. Entonces, todas estas medidas al final conseguirán que el mundo esté un poco más libre de microplásticos y que todos tengamos una mejor salud y un mejor ambiente ecológico. Claro, por eso aquí también queremos hacer un llamado a todos los amigos que tratan de hacer unos cambios muy pequeños y tratar de usar, por ejemplo, cada día menos bolsas de plástico o cosas de un solo uso. Si todos lo hacemos, esto sería una gran contribución a la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti. El lanzamiento de las nuevas regulaciones es el primer paso y lo más importante es garantizar que se apliquen de forma estricta. Solo así se podrán despertar la atención de todos los sectores de la sociedad. La protección de nuestro medio ambiente requiere de la participación de todos. Hasta la próxima edición.